La pandemia del COVID nos ha impactado considerablemente. Diversos sectores, el sector económico, los sectores sociales han estado impactados, pero hay también un gran impacto perjudicial que ha quedado en los niños, niñas y adolescentes. Hoy, avances que habíamos obtenido en el ámbito social con los niños, niñas y adolescentes, ha habido un retroceso y entonces el país se aboca a nuevos retos, a nuevos desafíos. Hoy, en Quien Busca Encuentra, estaremos hablando con doña Rosa Elcarte, representante del UNICEF en el país, para contextualizar un poco la situación de qué está pasando, de cuáles son los efectos del COVID en todo lo que tiene que ver con los temas de la infancia. Para contextualizar, vamos a colocar un video que esperemos lo disfruten y al regreso estaremos comenzando con doña Rosa Elcarte. Se conoce como UNICEF al Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, por sus siglas en inglés, un programa desarrollado en el seno de la ONU para brindar apoyo humanitario a las madres, niños, niñas y adolescentes de los países en vías de desarrollo. La UNICEF fue creada el 11 de diciembre de 1946 con el fin de solventar muchas de las necesidades alimentarias, educacionales y de otra índole de los niños sobrevivientes a la Segunda Guerra Mundial, conflicto que dejó a Europa en un estado de total devastación. A partir de 1953, su alcance se extendió al mundo entero y se le concedió el estatus de organismo permanente de las Naciones Unidas. El financiamiento de UNICEF se sustenta por completo en donaciones de empresas, fundaciones y gobiernos. Su lema es para cada niño y su labor le ha hecho merecedora de reconocimiento como el Premio Nobel de la Paz 1965 o el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2006. Más de 193 países trabajan con UNICEF a través de diversos programas y comités regionales cuyos principios se basan en lo establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño y el Adolescente. De este modo, el organismo se preocupa por las necesidades de salud, educación, protección y otros derechos humanos de la infancia a través de una labor constante de recopilación de datos, promoción de la igualdad, políticas y alianzas con los gobiernos locales para brindar alimento, atención médica y ropa a niños de regiones endémicamente pobres o víctimas de conflictos armados. En República Dominicana, la UNICEF inició sus operaciones a partir de 1952 con la firma del primer acuerdo básico de cooperación. En ese momento, los proyectos estaban enfocados en el sector educación e incluían capacitaciones a personal docente de educación básica. Tal como habíamos dicho antes de la pausa, ahora tenemos una gran invitada que nos acompaña hoy. Estaremos hablando de la niñez, de la infancia y de todo el trabajo que se está haciendo acá en el país, que hace la UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Hoy estaremos conversando con doña Rosa Elcarte, quien es la representante en la República Dominicana. Bienvenida. Bienvenida y muchísimas gracias por la invitación. Sí, la señora Elcarte es licenciada en medicina, para nosotros un tanto extraño, pero licenciada en medicina y cirugía, con especialidad en pediatría. Y tiene una vasta experiencia en América Latina, en el trabajo social en toda América Latina y España. Y ahora está desde hace 5 años representando a la UNICEF en el país. Vamos a comenzar por eso. ¿Cómo funciona y cómo recibe donaciones en la UNICEF? Bueno, pues UNICEF, como bien has dicho, es el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, es un organismo de Naciones Unidas. UNICEF tiene más de 192 oficinas prácticamente en todos los países del mundo, y UNICEF se financia solo y exclusivamente a través de donaciones de países amigos,
donaciones del sector privado, de empresas, de compañías, y donaciones de individuos, de personas individuales, que se hacen de donantes de UNICEF y que cada mes dan una pequeña cantidad de dinero, y con ese dinero es con el que UNICEF trabaja en todo el mundo, con las fantásticas intervenciones que tienen cualquier tipo de situación, en guerras, en países en desarrollo, en crisis humanitarias, en todo. Y a propósito de que donaciones, ha habido una situación muy especial con la pandemia. Todo esto que nos ha impactado, me imagino que también a nivel de donaciones ha impactado a UNICEF. Yo quiero una visión general sobre el impacto que ha tenido la pandemia del COVID en las familias, en los niños y en las donaciones. Una visión general. Sí, bueno, pues la verdad es que la pandemia del COVID nos ha afectado a todos, absolutamente a todos, ¿sí? Y al principio parecía que como los niños se ponían menos enfermos, les estaba afectando menos. Pero realmente yo creo que los niños y las familias, particularmente los niños, son los que más han sufrido en esta pandemia. Por ejemplo, ha aumentado en todo el mundo, y aquí también en el país, el aumento de niños con desnutrición aguda, muchísimo. Y el hecho de aumentar los niños con desnutrición aguda implica que si es muy severa, estos niños pueden morir, pero si no es tan severa y se prolonga, estos niños tienen luego unos déficits, no se desarrolla bien el cerebro de estos niños y tienen unos déficits de aprendizaje importantísimos durante toda su vida, ¿no? Entonces ha aumentado la desnutrición en menores de 5 años y en embarazadas y en mujeres lactantes, ¿sí? En todos los países y también en este país ha aumentado la mortalidad de las mamás a la hora del parto, ¿sí? Y también la de los recién nacidos. Han aumentado también las enfermedades que se previenen por vacunas, porque durante la época más dura del COVID las mamás llevaban menos a vacunar a sus hijos. Y recuerde usted que en el país tuvimos muertes por algunas patologías que se pueden prevenir, que hacían muchísimos años que no había muertes, ¿sí? Eso desde el punto de vista de salud. Desde el punto de vista de educación, en unos países más y en otros menos, pero siempre ha habido un cierre de las escuelas. En este país, en Latinoamérica, estuvimos más de un año y más de 2 en algunos países, en Latinoamérica, aquí en República Dominicana, 1 año y 3 meses con las escuelas cerradas. Y aunque hicimos todos, y el Ministerio de Educación y UNICEF, un esfuerzo brutal para poder llevar a cada niño unos cuadernillos de aprendizaje, para que trabajaran con sus papás y tal, nunca es lo mismo que estar en unas escuelas. Entonces, se han perdido digamos, aprendizajes. Sí. Hay niños que están entrando a segundo de primaria y no saben nada, ¿sí? Wow. Y en los casos de niños más mayores ha habido un gran abandono de la escuela, ¿sí? Niños que ya estaban más justos, que al final se tienen que conectar o no se conectan, entonces, y además al haber más pobreza en las familias, pues han salido más niños al trabajo infantil y más niñas se casan tempranamente, ¿no? Entonces ha habido un panorama muy serio, y luego también que hay que remarcarlo mucho, la salud mental. Los niños necesitan jugar, sí, interactuar, están con sus niños, estar al aire libre, tener amigos, que han estado cerrados en las casas. Wow. Ha habido muchos niños con depresiones, muchísimos niños con ansiedad, muchísimos niños con problemas psicológicos, muchos adolescentes con riesgo de suicidio y con suicidio, ¿sí? Entonces realmente la pandemia ha afectado muchísimo a los niños. Gracias a Dios, no a las donaciones. En ese momento el sector privado y el sector público se volcó. Nosotros recibimos muchísimas donaciones y compramos ventiladores para los hospitales y equipos de protección para los profesores. Trabajamos y seguimos trabajando con un programa nuevo de desnutrición, de tratamiento de la desnutrición aguda. Estamos trabajando también en temas de salud mental, estamos trabajando en vacunación de COVID. O sea, nosotros hemos multiplicado nuestros programas, porque también la sociedad dominicana, el sector privado y también el sector privado internacional y los gobiernos se han donado, ha habido más donaciones. Ahora que ya está acabando, digamos, la pandemia, sí, pues ya están, digamos, bajando las donaciones a un ritmo más normal, pero, sin embargo, la problemática que la pandemia ha dejado está ahí presente. O sea, los niños todavía seguimos viendo y vamos a seguir viendo durante mucho tiempo niños con desnutrición aguda que teníamos muy poquitos antes.
¿Qué estado siente que hemos ido acompañando bien? Por ejemplo, con el gobierno la ha estado acompañando bien. ¿Hay donaciones de parte del gobierno? Mire, el gobierno lo ha hecho muy bien, y yo creo que de los mejores países en el tema de COVID. O sea, en el tema de pruebas diagnósticas, en el tema de tratamientos y en el tema de vacunación. ¿Sí? Entonces, yo creo que en ese paquete lo ha hecho muy bien. Lógicamente, el sector salud, al estar muy enfocado en el tema COVID, pues los otros temas, primero, sí, porque había también doctores enfermos, había doctores que no podían trabajar, o sea, realmente, y también por el miedo, como digo, de las familias allá en los centros de salud, etcétera, diríamos, si nos desbocaron, diríamos, las mortalidades, la desnutrición, etcétera, ¿no? O sea que, diríamos, era casi imposible estar en todos los sitios, ¿no? Sí. Pero lo que es, diríamos, la gestión de la pandemia, se ha hecho muy bien en el país, realmente bien. Qué bien. Yo he visto que con la pandemia, y que usted lo mencionó hace un segundito, ha habido dificultades con la salud mental. Muchas, ya le comento yo. ¿Cuál es la realidad? La realidad, como le digo, es, y yo sobre todo hablo de niños y adolescentes, ¿no? Sí, sí. Un niño que está en casa, primero, ya para un niño de 6, 7, 8 años, de 3, estar en casa, una semana, 2, 3, es casi como para un adulto estar en una cárcel, ¿verdad? Sí. Pero además están en casa con una madre y un padre muy angustiados, viendo todo el día la televisión, viendo que le pasa esto, que no me toques, que sí me toques, que o sea, hay una... Muchos roces. Mucha angustia. Hay gente, adultos que lo llevaron mejor, hay gente que les pasaron la angustia a sus hijos, hay papás que se dieron el alcohol, aumentó la violencia doméstica, ¿sí? Entonces, realmente nosotros, con nuestra línea de ayuda, hemos atendido a más de 5.000 y pico personas. 5.000 y pico de personas. Sí, y muchos de ellos niños y adolescentes. Niños y adolescentes. Y la violencia en casa también aumentó, ¿no? Acabo de ver, y voy a cambiar drásticamente porque queremos tratar un tema importante, pero lo vamos a hacer en el segundo segmento. Acabo de ver que han firmado un acuerdo con Educación, con el Ministerio de Educación, sobre la inclusión. Bueno, háblenos de ese proyecto. Bueno, con el Ministerio de Educación tenemos ahora como 8 proyectos, cada cual más interesante, pero esto es muy interesante. Mire, en el país ha avanzado, diríamos, en algunos servicios para los niños que tienen discapacidad, servicios educativos, pues para los niños con discapacidad auditiva o discapacidad visual, ¿sí? Muy poquito para los niños con discapacidad intelectual, autismos o algunas déficits de aprendizaje, ¿sí? Y de alguna manera esos servicios se han trabajado, diría, como en escuelas particulares para un niño, ¿verdad? Pero lo que dice la Convención de los Derechos de los Niños y lo que dice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es que lo que se debe dar en la escuela es la inclusión educativa. ¿Qué significa inclusión educativa? Significa que esa escuela y esos profesores tengan los recursos necesarios y los conocimientos necesarios para que pueda un niño con una discapacidad estar estudiando en la escuela, diríamos, en la misma clase que los niños que no tienen con discapacidad. Con esto que conseguimos, no solamente conseguimos que este niño aprenda mejor, conseguimos, y se ha demostrado con muchos estudios, que la clase en su conjunto aprende mejor, y construimos una sociedad más inclusiva, porque un niño que ha estado conviviendo en su clase con una o dos personas, niños que tienen discapacidad, acaba siendo su amigo, su compañero, y cuando son adultos no tendríamos ahora este estigma y discriminación con las personas con discapacidad. Y realmente queda mucho por hacer, pero hay un gran compromiso por parte del Ministerio de Educación, y ahora mismo estamos 2 semanas formando un montón de equipos del MINER, trabajando con unas escuelas piloto, yendo a terreno, creando herramientas para que se puedan usar en la clase. Queda mucho por hacer, pero yo creo que vamos en muy buena dirección. Pero queda mucho por hacer, ¿sí? Qué bueno que esté funcionando bien, si queda mucho por hacer, pero si estás trabajando alineado, fabuloso. Vamos bien. Nosotros vamos a hacer una pausa. Perfecto. Y cuando regresemos vamos a estar hablando sobre una actividad que ustedes tienen muy interesante, que es el Teletón del 2022. Quédense ahí, enseguida regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Nosotros seguimos conversando con doña Rosa Icarte,
la representante de UNICEF en el país. Antes de la pausa, habíamos hablado de una actividad que ellos están programando y que es muy interesante como organismo de cooperación, de ayuda, organismo que trabaja con los jóvenes, recibe donaciones y aportes. Y ahí están organizando un teletón y queremos que nos dé todos los detalles, doña Rosa. Sí, bueno, pues muchísimas gracias por tocar este tema. Sí. El domingo, 15 de mayo, vamos a tener el Teletón del 2022, que se va a transmitir en muchas cadenas de televisión, desde las 12 hasta las 6, son 6 horas diarias de Teletón. Y entonces, durante ese momento, pues lógicamente vamos a hacer una recaudación de fondos, pero también a la vez es un acto, diríamos, muy ameno y una especie de show artístico, porque va a haber muchísimas actividades, diríamos, de artistas que cantan, que bailan, es una especie de show artístico. También se sortea entre los donantes una jipeta, que el año pasado también se sorteó, que es importante, pero lo más importante es cómo se dona, ¿verdad? Sí. Lo que pide UNICEF fundamentalmente es que las personas se hagan donantes de UNICEF. El donante de UNICEF es esta persona que, como digo, cada mes paga un poquito, dona un poquito de sus fondos, que ese poquito es poco, pero cuando sumamos lo de muchas personas conseguimos fondos para trabajar en ese montón de programas que estamos haciendo ahora. ¿Sí? ¿Y puede iniciar desde qué cifra, de cualquier cifra? Hay una cifra creo que es de 800 pesos, una cosa así, ¿sí? Oh, también si alguien quiere hacer una sola vez lo puede hacer, ¿sí? Pero claro, como decimos, un niño no come una vez, hay que darle varias veces. Exacto. Por ejemplo, el programa de desnutrición lo tratamos con alimentos terapéuticos que tiene que tomar el niño todos los días, ¿no? Sí, Entonces, por eso preferimos que las personas se hagan donantes, si es posible, para poder tener una continuidad y una sostenibilidad en los proyectos, y no cortar y dejar al niño de repente sin comer 3 semanas y volver a empezar, etcétera, porque eso sería muy preocupante, ¿no? Entonces, ¿se puede donar cómo? Pues a través de la página web www.juntosporlaniñez.org, así se llama el Teletón, Juntos por la Niñez, ¿sí? Pero también puede donar en la página de UNICEF, que es www.unicefrepublicadominicana.org. De cualquiera de las dos maneras se puede donar. Y esas donaciones, ¿a dónde van a ir? Pues a nuestros programas, que son ¿de qué? De prevención, de disminución de la mortalidad materna y neonatal, del programa Mamá Canguro, que es un programa para que los niños chiquititos, de 25 o 30 semanas chiquititos, se puedan recuperar pegados bien con sus mamás. Ah, qué interesante. Para los programas de educación, de lectoescritura, para los programas de la educación con discapacidad, para evitar la violencia en las escuelas, para trabajar las uniones tempranas y el embarazo adolescente, para trabajar la salud mental de los niños, etcétera. Qué bien, que ya así nos explica cómo llega ese trabajo. Y escuché que van a rifar una jipeta. Sí. ¿Cómo participa la gente? ¿Compra un boleto? ¿Cómo lo hace? Al donar. ¿Al donar? Al donar ya directamente formas parte de las personas entre las que se sortea la jipeta. ¿Y se va a hacer el mismo día? No, se hace 2 semanas después, porque hay gente que cuando acaba el Teletón, por experiencia, la semana siguiente todavía hay gente donando. 2 semanas después se sortea, se hace también delante de un notario y se transmite públicamente. Ah, excelente, excelente. Voy a cambiar el tema porque ya hemos hablado de donaciones, de los aportes y cómo se aporta. Ahora, por su amplia experiencia en América Latina, con todos estos trabajos sociales, ¿cómo estamos nosotros posicionados? ¿Cuáles han sido, por ejemplo, en los últimos años que usted ha estado acá, los logros que hemos tenido los dominicanos? Sí, bueno, pues le voy a decir que íbamos avanzando en varios logros, sí, y que la pandemia nos echó para atrás en varios logros. Por ejemplo, en desnutrición, que hemos hablado, ¿no? Sí. Pues en desnutrición en el 2019 teníamos una cifra que era de desnutrición crónica, que era un 7% y aguda un 2%, pero que eran más bajas que la media latinoamericana. Ah, mira eso. Pero volvimos atrás. Volvimos atrás, también han vuelto atrás nuestros países americanos, pero bueno, sí, quiero decir que nos echaron más atrás. La mortalidad materna y neonatal, ¿no? Neonatal del primer mes de vida, que ya el 2019 había empezado por fin a bajar, pues lógicamente la pandemia
nos ha echado para atrás, pero no el 19, nos ha echado para atrás mucho más atrás, ¿no? Los niños, que también habíamos empezado con algunos programas que ya estaban rodando, pues perdieron otra vez un montón de aprendizajes, ¿no? Entonces, en temas que yo creo que está, y bueno, en el registro de nacimiento estábamos avanzando fenomenal, el oportuno, el que se hace al salir del hospital. Lógicamente, al cerrar los hospitales se cerraron también las oficialías y también hemos vuelto marcha atrás. Pero todo esto que estoy contando ya lo estamos reponiendo, o sea, no solamente UNICEF, sino el gobierno también, ¿no? Porque nosotros procuramos, cuando trabajamos, trabajar siempre con instituciones públicas, ¿sí? Para fortalecer a esa institución pública para que luego, diríamos, pueda atender mejor a los niños. Correcto. ¿No? Y entonces diríamos que ya estamos saliendo de pandemia, aunque no sabemos qué pasará en el futuro, pero diríamos que esos programas ya están, diríamos, reactivándose y de nuevo empezando a trabajar, etcétera. Yo sí que creo que hay que marcar que como una cosa muy reciente, ¿verdad?, en los que sí ha dado pasos muy importantes el país, aunque sigue faltando mucho, es el tema del matrimonio infantil y las uniones tempranas. ¿Qué nos falta ahí? ¿Qué nos falta? Mire, primero que hemos avanzado, que creo que es muy importante ver lo positivo, ¿sí? Perfecto. Porque en el 2018 en este país no se oía la palabra matrimonio infantil. Y si alguna vez UNICEF hacía alguna campaña en redes, bueno, no se insultaba, ¿no? ¿no? Y paulatinamente la gente ha ido entendiendo qué es. Las redes sociales han apoyado muchísimo, los medios de comunicación han apoyado muchísimo y todo ese, diríamos, de apoyo social finalmente consiguió que la ley se cambiara. Y ahora en el país ya no existe matrimonio infantil. Todavía siguen existiendo las uniones tempranas, pero que es lo mismo pero sin estar con papeles, ¿verdad? Exactamente. Sí. Entonces se ha trabajado mucho, UNICEF y otras organizaciones conjuntamente de nuevo con las instituciones públicas, y ahora tenemos algo que muy pocos países tienen, que es una política pública de prevención y atención a las uniones tempranas y al embarazo adolescente. Así que estamos avanzando. Y esa política ya está avanzando, está coordinando aspectos, y nosotros, por ejemplo, pues estamos en estos momentos trabajando con el Ministerio de Educación, donde ya el año pasado más de 80.000 niños tuvieron sesiones de prevención de unión temprana, etcétera, y se va a extender por todas las escuelas del país durante varios momentos del ciclo educativo. Estamos trabajando con el programa Supérate, trabajando con las familias y con las niñas del programa Supérate para también la prevención de las uniones tempranas, que no depende de las niñas solo, depende muchísimo de los hombres varones, ¿sí?, que son los que se llevan, también de las familias, y de esa presión que a veces ejerce la sociedad sobre las niñas ya a los 15 años, te vas a quedar jamona, tienes que casarte que las hacen al final perder sus sueños, perder la escolaridad, acabar teniendo hijos muy tempranas y replicar y multiplicar la pobreza, ¿no? Pero ahí hemos avanzado. Entonces, falta mucho, sí, pero del 2014 al 19 bajó de 37% de las niñas de 18 años casadas, que es muchísimo, 37, a 32, si no lo digo mal. Qué significativo, es un porcentaje. Sigue siendo altísimo, porque es de los más altos de Latinoamérica, pero yo creo que el país, si sigue por esta ruta, vamos a avanzar. Qué bueno. Ahora se trata de cambios de comportamiento. Los cambios de comportamiento en una sociedad no se consiguen en un año o en 2 ni en 5, porque hay que crear una masa crítica en el país, ¿no? Y todavía estamos lejos de eso. Pero, diríamos, todo el plan está fundamentalmente trabajado para que podamos trabajar promoción de cambio de comportamiento en las familias, en los varones, en los y las adolescentes en el colegio, en los entornos comunitarios. Entonces, finalmente, dentro de unos años, iremos cada vez teniendo mucho menos unión temprana y mucha más igualdad entre los niños y las niñas, que ese es el futuro también. Qué bueno concluir nuestro conversatorio con un mensaje positivo. Ahora, solamente en una línea, invite a nuestra teleaudiencia al telemaratón, así se despide con ellos y los invita. Sí. Bueno, yo les invito a todos ustedes y a todas al Teletón del día 15 de mayo en casi todos los canales de televisión, desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. Pueden donar a UNICEF a través de la página web www.juntosporlaorganizacion.org, www.republicadominicana.org.
Los fondos van a todos los programas que UNICEF está apoyando con las instituciones públicas y en terreno, directamente ya con los niños y las niñas del país, en todo el territorio nacional. Entonces, muchísimas gracias, solo lo podemos hacer con su apoyo. Muchas gracias, doña Rosa, por haber acompañado con nosotros, y vamos a estar haciendo otros intercambios porque Cuando hay muchos temas que tratar. Cuando usted quiera. Tengo además un equipo especializado en diferentes temas. Entonces, excelente. Usted hablar de cualquier tema que me diga de niñez, digo sí, esta persona. Y podemos seguir muchas gracias. Aportando más. Y gracias a ustedes, más amigos, por estar con nosotros, y los invitamos a en nuestra próxima semana que nos acompañen nuevamente aquí en Quien Busca Encuentra.